Buenas noches a todos. A nombre de Editorial Tercer Milenio y Edelvives y SGCE, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos el tiempo que nos están brindando para esta charla a cargo de Giovanni Arias, un gran amigo y que estimo bastante. Y bueno, te doy el pase, Giovanni. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. De verdad que es un gusto poder estar con ustedes y compartir estas experiencias, porque a estas alturas siempre uno tiene algo que compartir, ¿no? Antes se hablaba de clases magistrales, hoy no, ahora todo es compartir. En realidad esta experiencia de los objetivos OKR y esta nueva forma de planificación, justamente para tiempos de emergencia, nos ha estado dando resultados interesantes como agencia acreditadora. Nosotros estamos visitando escuelas a nivel nacional, haciendo un monitoreo de las aulas hoy en día virtuales, acompañando a los colegios para que mejoren también pues su performance, ¿no? Entonces se han creado indicadores, pero también vemos la parte de la gestión institucional. Hasta ahora, todos los reflectores han apuntado hacia el aula virtual, ¿no? Entonces, todas las instituciones estamos hablando de el aula virtual, las fortalezas del aula virtual, pero el aula virtual no está sola, no está en una isla, no está aislada de todo, pertenece a una escuela. Entonces, también tendríamos que hablar de la escuela virtual, ¿no es cierto? Porque obviamente se basa, ¿no?, el aula sobre ciertas condiciones y políticas que debe establecer la institución educativa. Entonces, en esa línea voy a compartir con ustedes lo que hemos estado trabajando ya con algunas instituciones, estos temas de los objetivos OKR, en qué consisten, qué significa planificar por OKRs, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a hacer en algún momento pequeñas pausas para poder admitir a los que están ingresando, ¿sí? Hemos puesto en silencio a todos porque obviamente queremos que cuando ustedes participen, nos lo pueden pedir y lo vamos a hacer participar también, ¿sí? O por el chat también ustedes pueden escribir e inmediatamente nosotros los vamos vamos a hacer una pausa para poder responder sus inquietudes, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a iniciar esta presentación definiendo qué cosas son, qué es la metodología, qué son los OKRs. En realidad, los OKRs es una metodología de planificación. Hoy en día nosotros hemos hablado de planificación estratégica, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de objetivos KPIs, que son los KPIs, que es la planificación estratégica. Es importante que tengamos claro que cuando uno planifica normalmente es a futuro. Cuando se hace la planificación, estamos hablando del plan anual de trabajo, estoy planificando para el año completo. Cuando hago un plan estratégico es porque estoy planificando para el mediano largo plazo, normalmente 3, 4 años, 5 años, dependiendo del giro del negocio. Cuando hace una planificación estratégica, va a depender mucho del giro del negocio. A veces en la universidad, en educación, nos enseñaron que el largo plazo es 5 años. Cada vez que preguntábamos a los directores y le decíamos, ¿y cuánto es el largo plazo? Ellos nos decían 5 años. Bueno, eso en la universidad nos enseñaron que 5 años, pero eso depende del giro de negocio, ¿no? Por ejemplo, si podamos hablar, por ejemplo, de el largo plazo para una institución referida a tecnología, no podría ser 5 años, porque si ustedes imaginan que la empresa iPhone, por ejemplo, haga su plan para 5 años, sería pues ya parte de la historia, ¿no? Una empresa tecnológica tiene que hacer su planificación para meses nada más, ¿no? Una empresa de tecnología tendría que planificar su largo plazo para máximo 8 meses, ¿no? Entonces, estas planificaciones estratégicas que hemos oído hablar, hemos venido hablando seguramente, ¿no?, de la planificación estratégica, hoy en día, en tiempos de emergencia, ya no se puede hablar de una planificación estratégica. En tiempos de emergencia uno tiene que hablar de algo más corto, inmediato, muy rápido. Entonces, ahí entran a tallar estos objetivos OKRs, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué cosa nos dice la teoría? Dice que es una combinación de un objetivo con resultados claves asociados al objetivo en mención. Entonces, ¿qué es un objetivo y qué es un resultado clave? Es lo que vamos a ir definiendo el día de hoy, ¿no? Entonces, el objetivo se va a referir al qué tenemos que lograr, ¿no? Es algo concreto, el que llama la acción y que debe ser obviamente inspirador y obviamente tiene que ser ambicioso. Por otro lado, está el resultado clave que tiene que ver el cómo, el qué y el cómo. Eso es importante, ¿ya? Porque luego cuando aterricemos, porque lo que no quiero es que nos quedemos solo en la teoría, hoy día les voy a mostrar ejemplos de lo que hemos hecho en algunas escuelas, para que ustedes se puedan llevar la carnecita y puedan aplicarlo.
A mí me encanta siempre que voy yo a un taller, a un compartir de experiencias, siempre que aterrice la teoría en la práctica, porque si no, perdimos el tiempo todo. La teoría la encuentro en internet, se acabó, ¿no? Entonces sí, que nos cuente los bemoles de lo que hay a la hora de implementar una metodología. Una de las cosas que hemos encontrado digamos, en las escuelas que hemos estado visitando, no digo todas, pero un gran porcentaje, al principio era que todos eran muy dóciles para entrar en la metodología y hacer la planificación sobre el papel. Eso todo el mundo lo hace. Hoy en día todo el mundo planifica sobre el papel. El problema no es planificar sobre el papel, sino ejecutar lo que estás colocando en el papel. Eso es lo difícil, ¿no? Entonces, en esa línea vamos a ir definiendo. ¿Por qué es importante plantearse objetivos en tiempos de emergencia? Porque si bien es cierto, en un primer momento, acuérdate la primera quincena de marzo, ¿cómo funcionaban los colegios? Normalmente estaban funcionando apagando incendios, o sea, como era todo incertidumbre y era nuevo para nosotros, y además sabemos que nuestro Ministerio de Educación no tenía las cosas muy claras, y hay que entenderlo también, porque también era nuevo para ellos, ¿no? Con un ministro debutante, ¿no es cierto? Entonces todo era incertidumbre para ellos y reflejaba una incertidumbre para nosotros, y entonces en la quincena de marzo era, ¿qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos pasado mañana? Y estábamos en esa incertidumbre, y a lo cual nosotros le denominábamos apagar incendios. Pero definitivamente, aún en estos tiempos de emergencia se tiene que hacer una planificación, pero dice la teoría que estas planificaciones no se pueden hacer ni a mediano ni a largo plazo, sino que las planificaciones tienen que ser de corto plazo. Es decir, tengo que hacer un plan que no me exceda los 3 o 4 meses, 2 o 3 meses, dependiendo de la situación crítica que pueda tener una escuela. Y aquí hay que ser claros, no todas las escuelas tenían las mismas situaciones críticas. Para alguna escuela, por ejemplo, lo crítico pudo haber sido el hecho de que a los maestros tuvieron que reducirle su sueldo en un 20, 30, 40%, e inclusive he encontrado escuelas en provincia que han reducido hasta el 50% de la remuneración del maestro. Díganme ustedes si eso no era crítico, ¿no? En otro colegio, por ejemplo, lo crítico no era el maestro, era el padre de familia. Un padre de familia que estaba, pues, además alentado por una asociación de padres de familia que no entendía que también las escuelas estaban dentro del problema y veían a la escuela como el rival, como el enemigo al que había que combatir, ¿no? Solicitándole de frente el 50% del descuento, empezando de que no tenían claro cómo se gestiona en una escuela. Por eso hay que entender al papá también. El papá creía que el ingreso del colegio es multiplicar el número de alumnos por el número de pensiones que se cobran, ¿no? Por la cantidad de pensiones. Entonces, eso es un primer error. A eso también era crítico. El padre de familia en contra de lo que tú estabas haciendo. Entonces, había diferentes situaciones críticas que había que atender inmediatamente. Entonces, a la hora de hacer un plan de trabajo, no podías hacer un plan pensando a diciembre. Tú tenías que hacer un plan pensando en 3 semanas, en un mes, en 20 días, etc. Entonces, pero eso tenías que aterrizarlo en una estrategia, en una metodología. ¿Qué han hecho muchos directores? Han estado, efectivamente, los entendemos, juntándose con su equipo directivo y direccionando en función de acuerdos verbales que llegaban a la mesa del consejo directivo, ¿no? Algo parecido a lo que aparentemente vemos que está ocurriendo en el Estado, ¿no? El presidente se reúne todos los días y está tratando de apagar incendios, y ya vemos cómo la economía prácticamente ha colapsado, ¿no? Entonces, por eso es importante las estrategias en emergencia, la planificación. Y los objetivos OKR es una posibilidad. Entonces, ya saben por qué es importante los objetivos, porque nos van a dar un norte. Hay una intencionalidad. Y entonces acá hay que tener claro qué es un objetivo y qué es una meta, porque a veces confundimos el objetivo y la meta. El objetivo es la intencionalidad, mientras que la meta es la cuantificación de esa intencionalidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir diferenciando esto y poco a poco lo vamos a ir mencionando. Vamos a la siguiente diapositiva. Recuerden que si me quieren hacer preguntas por el chat, ustedes inmediatamente me hacen una pregunta y yo encantado de poderlos atender. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay una denominación interesante, porque te dice, los OKR no se deben plantear como a dónde quiero llegar, sino más bien el camino que debo recorrer. Es decir, que me trace el camino para saber a dónde voy a llegar, pero el OKR me va a trazar ese camino por donde tengo que ir, justamente para salir de esta situación crítica. Puede ser que no estemos en crisis y los OKR se pueden usar por un tema motivacional, de retos,
Pero cuando estoy en situación de crisis, los OKR se utilizan justamente para atender a la situación crítica que pueda presentar una institución educativa. ¿De acuerdo? Algo importante es que los OKR se trabajan desde las bases. Cuando yo te pregunto, ¿quién formula la visión institucional? Normalmente la teoría te dice que la visión institucional la debe estipular el equipo jerárquico de la institución educativa, ¿no? Los directivos, el director, el promotor, ellos son los que trazan el norte, a dónde quieren que llegue su institución. Sin embargo, en los OKR hay algo distinto, es un fenómeno diferente. Acá se trabaja desde las bases. Los que van a formular los OKR van a ser los miembros de estos sectores que están pasando por un momento o de motivación o un momento de crisis. ¿De acuerdo? Así lo vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, acá tenemos objetivos y metas, ¿no? Dice, debe ser significativo el objetivo que se proponga, debe ser ambicioso, inspirador, y que obviamente responda a una situación coyuntural, en este caso la crisis, ¿no? Entonces, acá vemos algo interesante. Este es un proverbio chino que dice, hasta el camino más largo siempre empieza por el primer paso. O sea, frente a una situación crítica y de cambios, bueno, tenemos que empezar a cambiar y, bueno, tenemos el primer paso. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es determinar cuál es el área crítica que tengo dentro de mi escuela. Eso es interesante. Yo te presento aquí 4 alternativas de áreas que puedo identificar en mi escuela. Por ejemplo, el área administrativa, el área académica, el área de soporte técnico y el área pastoral. Alguien me puede decir de repente, pero Giovanni, el área de soporte técnico está dentro de lo administrativo, ¿por qué lo has desglosado como un área crítica hoy en día? Efectivamente podría estar dentro del área administrativa, pero lo importante es que se entienda la realidad por la que estamos viviendo. Para mí, podría significar que lo tecnológico, el soporte, lo desglose, porque hoy en día es vital para el servicio educativo que yo estoy brindando, por lo tanto, le doy esa importancia de un área más de manera especial, porque tengo que tener soporte para mis maestros y un soporte tecnológico para mis padres de familia y estudiantes. Entonces, para mí es importante y tengo que saber qué tan crítica es la situación de soporte remoto, ¿no? Igual para la parte administrativa. Ya te digo, vuelvo a repetir, los reflectores han estado posicionando a quién, todos mirando a quién, han estado mirando al maestro, pero recuerda que el maestro no está solo, él pertenece a una escuela. Entonces, acostumbrémonos ya no a hablar al aula virtual, sino a hablar de la escuela virtual. Porque un aula virtual, como cuando tú estabas en lo presencial, te acuerdas que tú necesitabas recursos, para que tú dictes tu clase necesitabas un salón con carpetas, ¿no es cierto? Un salón limpio, ¿correcto? Para que tú pudieras dictar tu clase necesitabas material didáctico, ¿no? Necesitabas una conexión a internet para que puedas colocar tus herramientas web en tu clase también. Entonces, ¿eso te lo brindaba quién? La escuela. Entonces, cuando vamos al aula virtual, es imposible pensar que el aula sea autónoma y que solo dependa del profesor. En realidad también va a depender, obviamente, de los recursos que la escuela te pueda dar. Por eso es que hemos puesto como un área específica el soporte técnico. En el caso de los colegios religiosos, por ejemplo, la pastoral es crítica, que se está haciendo desde la pastoral en la parte virtual. Entonces, yo te pido que hagas un ejercicio ahorita, ¿ya? Vamos a hacer esto un poco más interactivo. A mí me interesa escuchar también tu experiencia, ¿no? Entonces yo voy a hacerte algunas preguntas, quisiera que me respondas, ¿no es cierto? Yo te he propuesto 4 alternativas. Desde tu experiencia de escuela, ¿estás de acuerdo conmigo en esas áreas o tú propondrías separar otra más? Porque esto te he dado al azar, he escogido cualquiera de las escuelas de las hoy en día 32 escuelas a nivel nacional que estamos monitoreando. Entonces, lo que yo te pido ahorita a ti es que me digas si estamos de acuerdo o no. ¿Estamos? Entonces, ¿te parece si yo te hago algunas consultas a ti? ¿Podría ser? ¿Sí? ¿Algún voluntario que quiera de repente por chat o a través de la videollamada participar y decirme si quiere agregar alguna área más aquí? ¿Por el chat? ¿Hay alguien más? Entonces, miren, les vuelvo, tutoría, claro, claro, el área de tutoría, crucial hoy en día, ¿no? El área de psicopedagogía, correcto, bien, bien, por supuesto, ¿no? Eh,
se está usando, me dice Carlos Cerro, el tema de felicidad laboral, ¿no? ¿Cómo encajaría? Claro, mira, lo que tú hablas de felicidad laboral, la parte de relaciones interpersonales, las habilidades blandas, está relacionada al aspecto de convivencia, de tutoría, de psicología, ¿no es cierto? Por ahí puede ir, ¿perfecto? Entonces, bien, bien, estamos perfectos. Y ahora ya te digo, cada escuela no es igual a la otra y cada uno tiene una situación más crítica que otra, pero lo importante es identificarla, ¿ya? Ahora te digo, ¿qué vamos a hacer con esa identificación? Es lo interesante, ¿no? Nosotros hemos planteado un modelo, que ahora te lo voy a mostrar, que es este de acá. Esto es como un rutero, ¿no? De cómo más o menos se tenía que haber empezado desde marzo. Probablemente ustedes van a ver y van a decir, uy, yo ya me encuentro más o menos por esta línea. ¿De acuerdo? Ahora la voy a compartir contigo. Mira, en este caso, por ejemplo, tú puedes observar aquí que lo primero que se tenía que hacer era un diagnóstico para saber exactamente cuál era el nivel de uso de tecnología, tanto de las familias como del que iba a dar el soporte y iba a ser, digamos, el que brinde el servicio hoy en día. Si te pones a pensar, el servicio hoy en día ya no lo brinda exactamente la escuela, lo brinda cada maestro desde su casa, con los recursos que él tiene. Entonces, cuando íbamos a las escuelas a preguntarles si habían hecho ya este diagnóstico, muchas escuelas me decían, sí, ya lo tenemos, ya hemos hecho la encuesta, además, ojo que la UGEL lo ha pedido, y habían hecho su encuestita donde habían preguntado qué equipos tienes, qué computadoras tienes, y el padre de familia también, si tienes equipos o no. Pero acá viene la pregunta interesante, ¿qué has hecho con esa data? ¿La has tabulado y has tomado acciones frente a esa tabulación de datos a raíz de este diagnóstico? Mira, del 100% de escuelas que había aplicado este diagnóstico, no me deja mentir acá mi equipo, que también está participando, un 40% había tomado acciones y el 60% prácticamente había hecho un saludo a la bandera, como muchas veces solemos hacer cuando gestionamos. Aplicamos encuestas, entrevistas, pero no se hace mucho con esas encuestas y esas entrevistas. Entonces, había que replantear y hacer un trabajo de sinceramiento con respecto al uso de las tecnologías, porque iban a ser ellos los que iban a dar el servicio, en este caso los maestros, ¿no? En ese sentido, veníamos ya a la formulación de los OKR, que era justamente ahora lo vamos a definir, cómo se define un objetivo OKR, qué características tiene este objetivo OKR, ¿de acuerdo? Y obviamente frente a la definición de estos OKR se establecía el plan de emergencia, obviamente también teníamos claro la delimitación de nuestros recursos, ¿no? Que iba a ser vital, ¿no? A ver, claro, Juan Luis Condori, un saludo para Juan Luis, que también nos acompañó en algún momento como parte de asesor de nuestra empresa. Dice, el área formativa, tutoría, orientación es una unidad y el área pastoral más bien es una unidad vinculada a la congregación. Efectivamente, pero no deja de ser una área que también podemos, digamos, es sujeta de análisis. O sea, la pastoral, por ser parte de la congregación, también tiene, porque le da un servicio a sus padres de familia, un acompañamiento hoy en día, un acompañamiento desde la espiritualidad, desde la fe, que también es importante. ¿Ya? Entonces, fíjense, en el esquema que estamos presentando, una vez que se formulan los OKR, entonces entra el desarrollo de la planificación de corto plazo, que ahora lo vamos a ver, y tenemos dos rutas que trabajar. Hoy en día en emergencia en las escuelas hay dos caminos que tienes que abordar. Uno, referido al servicio educativo, al core del negocio, como se dice entre comillas, al core business, que viene a ser los procesos de enseñanza-aprendizaje, y al otro nivel, que tú ves ahí, padres de familia. Porque hay que entender aquí que cuando haces tu estrategia, tienes que identificar quién es tu cliente. En este caso, yo te preguntaría, ¿quién es el cliente dentro de una escuela? ¿Quién sería el cliente dentro de la escuela? ¿A quién podríamos colocar como cliente dentro de la escuela? Oh, Sara me hace una aclaración importantísima, efectivamente. Una cosa dice es tener un colegio con un departamento de pastoral y otra cosa es tener un colegio en pastoral. La idea es que parte primero por la estructura, ¿no? Tú no podrías tener un colegio en pastoral si de partida no tienes en la estructura un área de pastoral que tenga el mismo nivel que el área académica. Eso es importantísimo. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias por tu intervención, excelente. Víctor nos dice, efectivamente, los padres de familia son los clientes, efectivamente. ¿Y qué sería el estudiante? Si el padre de familia es el cliente, ¿qué sería el estudiante?
El estudiante sería correcto, Jenny Marco, el usuario. Mientras que uno es el cliente, el otro es el usuario. ¿Por qué es importante tener clara esta definición? Porque cuando uno arma la estrategia, no siempre la estrategia que va dirigida al cliente tiene que calzar hacia el usuario o viceversa. Hay que tener cuidado con eso. No siempre las estrategias van dirigidas o a cliente o a usuario. Eso hay que tener mucho cuidado. Y te voy a contar para que tengas claro qué tanto puede afectar el no identificar bien al cliente y usuario y cómo es que estamos partiendo. Voy a establecer OKR. Todavía no toco el tema, pero mira el contexto. Está claro que debo planificar de corto tiempo, ¿sí? Está claro que debo identificar las áreas críticas que estamos trabajando. Hemos hablado de pastoral, hemos hablado de tutoría, psicología, el área tecnológica, administrativa, académica. Muy bien. Ahora estamos hablando de identificar al cliente y al usuario. Fíjate que te voy a compartir una experiencia que la trabajamos en los cursos de maestría como casuística. Kentucky Fried Chicken, ¿no es cierto? Obviamente su cliente más, digamos, a Kentucky Fried Chicken, a quienes llegan siempre son los niños, porque obviamente el niño quiere pollo broster, quiere su Kentucky, y bueno, ahí está. La competencia de Kentucky, ¿quién es? No, normalmente es McDonald's. En algún momento en Kentucky, llegaban de ir los niños, se iban a McDonald's, y lo que hizo Kentucky fue una estrategia interesante. Mira lo que te digo. Kentucky, al ver que sus estudiantes se iban al negocio del frente, contrataron a los mejores chefs, a los mejores cocineros para afinar esa fórmula, que obviamente es una fórmula de muchos años, pero afinarla de tal manera y complemento a la fórmula con otras papas y otros adicionales, de tal manera que el producto sea mejor. Entonces, invirtieron muchos millones de dólares justamente para mejorar esa fórmula y para que obviamente regrese, ¿no es cierto? Los que iban, normalmente los que frecuentaban a Kentucky, puedan regresar y quitarle nuevamente a ese público cautivo a McDonald's. El punto es el siguiente, que a pesar de que habían hecho toda esta situación, la gente se seguía yendo a McDonald's y ellos identificaron un detalle. ¿Por qué se iban a McDonald's? ¿Quién decidía la compra para ir a McDonald's o a Kentucky? No era el cliente, sino era el usuario. Y al usuario no le interesaba mucho que el pollo broster pues sea más crocante o menos crocante. En realidad, al usuario, al niño de 10, 11 años, lo que le importa es un pollo frito con mucha grasa, y eso es lo más importante. Pero ¿qué había hecho McDonald's? McDonald's había identificado que quien decidía la compra no era el cliente, sino el usuario. Por lo tanto, adecuó sus locales con estos juegos infantiles. Tú ibas a McDonald's y dentro de McDonald's habían estos espacios para recrear, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante porque Kentucky se dedicó a, digamos, darle por su lado al cliente y en realidad teníamos un problema porque quien decidía la compra no era el cliente, sino el usuario. Por eso, importante identificar al cliente y el usuario y a quién decide la compra. Vayamos a esto al rubro educación. Cuando tú vas a hacer un curso, por ejemplo, de verano, ¿a quién te vas a dirigir? ¿A tu cliente o a tu usuario? ¿A quién te dirige cuando tú vas a como director a organizar? Exacto, exacto, porque en el verano el estudiante normalmente es el que decide a dónde ir. Entonces, ¿cómo sacarías tu publicidad de verano? Si tú pones algo como curso de verano, full matemáticas para que su hijo el próximo año pueda estar mejor en matemáticas, full inglés, probablemente el estudiante diga, yo no quiero ir ahí, mejor matricúlame en un taller de robótica o en algo más lúdico, ¿me dejo entender? Algo más atractivo para el usuario, porque tú como directivo te diste cuenta que en algunas ocasiones quien decide es el usuario y en otras quien decide es el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que teniendo eso claro, vamos ahora a ver cómo eso se plasma en una planificación. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Entonces, mira lo que me hemos venido arrastrando. ¿Ah? Hemos hablado de la importancia de los objetivos OKR, que me va a demarcar el camino por donde debo seguir, ¿no es cierto? Obviamente, estos objetivos van a venir acompañados de estos resultados claves, que ahora los vamos a ver, y por eso es que nosotros en esta línea tenemos dos grandes bloques. En la parte superior me voy dirigido a mi usuario y en la parte inferior me voy dirigido a mi cliente. Un primer error, por eso que ahora te voy a ir contando un poco nuestras estrategias, porque de eso se trata este taller de compartir experiencias. Muchas escuelas
estaban haciéndole demasiada publicidad a sus plataformas, que yo tengo Cianet, Ciaweb, Cubicol, que mira, que esto es bueno para tu hijo, etcétera, etcétera, pero el papá no entendía razones y él te reclamaba por un solo motivo. Tú antes me dictabas 8, 9 horas y ahora me dictas 4. Devuélveme la mitad de mi plata. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Pasamos por ese problema o no? ¿Sí? Y obviamente el papá tenía sentido porque él hacía un cálculo matemático simple también en cuanto a horas. En realidad el maestro tenía que explicarle al padre de familia que nosotros trabajamos por competencias, no por cantidad de horas. El colegio no vende horas, vende un perfil de egreso. ¿Ves la diferencia? Entonces tú tenías que tener claro, y a tu cliente tenías que explicarle eso. Nadie se tomó el tiempo de sentar a su cliente y decirle, quiero compartir contigo el nuevo colegio virtual. Entonces tenías que sacar el nuevo colegio virtual para explicarle, entre otras cosas, que no se trata de cantidad de horas, sino que se trata de, ¿no? Afinar tus estrategias didácticas, ¿no es cierto? Tatiana me dice algo interesante, claro, es que acuérdate que el giro puede darse, ¿no? O sea, a la hora de establecer cliente-usuario y quien decide compra, también pueden haber otros factores, como por ejemplo el género, como por ejemplo la edad, son factores que también pueden influir. Entonces, Tatiana con razón me dicen, sí, pero en el caso de los de inicial, ¿no? ¿Quién decide? Entonces ahí cambia tu estrategia. Y ahí tú tienes que darte cuenta que ya no te diriges a tu usuario, sino te diriges a tu cliente. Fíjate, qué interesante. Gracias, Tatiana, por darnos esta situación. Entonces, qué interesante porque lo que te voy a contar es lo que hemos vivido nosotros también como asesores de tantos colegios a nivel nacional. Entonces, la idea era presentar al nuevo colegio virtual, que eso lo habíamos planteado dentro de nuestros OKR. Entonces, en ese sentido, quiero que veas esos nortes. Fíjate que cuando hablamos de docentes, que también hablamos OKR de docentes, hablábamos que habían 3 fases importantes que debía pasar una escuela en el momento del ejercicio didáctico: inicio, desarrollo y cierre. No importa con qué modelo estés, si eres conductista, constructivista, si estás por competencias, si estás por contenidos, siempre terminabas decantando en tu sesión de clase que tenía estos 3 momentos importantes. Y frente a ello, implicábamos el nuevo rol del docente y, como ves tú ahí, también una estrategia para el padre de familia. Ahora, vámonos con nuestros OKR. Y ahí al fondo, si lo ven ustedes, es una balanza porque para poder empezar con los cambios, lo primero que tienes que hacer es medir. ¿Tú sabes lo que nos decían los directores? Es una cosa bien simpática. Los directores me decían, ni te atrevas a medir ahora nada, porque la cosa está muy como susceptible. Mi profesor ha sido vapuleado por el padre de familia, encima mi profesor todavía no conoce de virtualidad, no me vengas a medir nada, no me midas nada ahorita. Lo que yo quiero ahorita es que tú los capacites y los ayudes. Eso, romper esa mentalidad del director fue difícil. Porque yo te pregunto, por eso que he puesto, no sé si te das cuenta que al fondo hay una balanza y hay una métrica ahí. Cuando uno quiere bajar de peso, que a mí me toca ya porque la cuarentena ha hecho también su trabajo conmigo, en el peso, paro todo el día sentado aquí en esta oficina, cuando uno quiere bajar de peso, ¿cómo debe empezar? Porque no te ha pasado a ti que el lunes arrancamos, ¿ah? Este lunes ya de todas maneras vamos a arrancar a bajar de peso. Y entonces llega el lunes y te dicen, no, mejor martes, mejor miércoles. Y la pregunta es, ¿cómo sabes? Y hay algunos que empiezan. Dicen, ya, el lunes comencé a comer menos harina, encontré la dieta de las lechugas en internet, encontré la dieta de las manzanas en internet. Sí, pero el punto es que si no haces un corte y mides para saber cómo estás, no puedes ver los logros. Y cuando tú ves los logros, es la motivación, ¿me entiendes? Qué simpático es que tú digas, empiezo en 90 kilos y después de una semana tengo 88. Vamos, vamos, Giovanni, tú puedes, ¿me entiendes? Ahora, trasládalo eso a la escuela nuevamente. ¿Me dejo entender? Quiero que lo traslades a la escuela y que te des cuenta efectivamente que si tú no mides, tenemos un problema, ¿sí? Claro, alimentos sólidos. Es complicado para el padre comprender, dice Liz, que realiza un servicio educativo como un todo, no por horas o meses. Efectivamente, fue difícil. Entonces, miren, nos costó mucho hacer entender al director que era importante medir. Entonces, claro, porque si no mido, no sé cómo estás, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, acá está Esther Bazán, que la veo por acá. Entonces, Esther Bazán, yo le digo, por ejemplo, ¿no? Esther, me puede decir a mí, yo soy el director, viene Esther y me dice, Giovanni, yo no sé mucho de TICs, más o menos nomás, y ahora todo es TICs, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, yo lo que le tendría que decir a Esther es, pero entonces miramos, Esther, ¿cuál es tu verdadero manejo de las TICs? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de saber qué tanto te tengo que ayudar.
¿Me entienden? Esa es la idea, ese era el mensaje que debían dar los directores. Al no medir, al no hacer un diagnóstico, un corte, entonces teníamos un problema. Y una forma de medición era ese primer diagnóstico que yo te pedía, ¿te acuerdas de ese diagnóstico? Ahora ves la importancia de ese primer diagnóstico. Algunos pasaron una encuestita por agua tibia y no hicieron nada. Teníamos que ser claros en ese diagnóstico justamente para saber qué tanto me faltaba. Entonces, ¿qué ocurría? Como aquí tú no hacías el diagnóstico, aquí tú no estabas haciendo el diagnóstico como debía, ¿sabes qué pasaba? Traían a un Giovanni Arias y a su gentita y su equipito SGC. ¿Sabes qué? Capacítame en Kahoot, capacítame en Socrative, capacítame en todas las herramientas que puedan haber. Y obviamente que nosotros no aceptábamos, pero seguramente más de uno habrá aceptado eso, pero en realidad lo que estaba pasando era que si tú ibas a hacer esas capacitaciones, de tus 50 profesores, 30 dominaban todas esas herramientas. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú en todo este nivel de estrés ya convocas a alguien para que lo capaciten en algo que ya sabe y domina más que de repente el que está hablando en ese momento? O lo estás aburriendo. Entonces le está quitando tiempo valioso para algo que no le significa nada. Entonces por eso era importante hacer una estratificación. Y esa estratificación debía partir como consecuencia de un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, mira todo este preámbulo antes de entrar a nuestros esperados OKR, ¿no? Entonces, importante medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar, ¿me entienden? Y ese ejemplo del peso es crucial. ¿Por qué me peso? Porque quiero motivarme día a día con los logros que yo voy consiguiendo. Peso 90, mañana peso 89, pasado 88 y así. Tengo limitaciones con el uso de las TICs, pero voy mejorando. Tengo limitaciones, tengo problemas graves con mis padres de familia. Ahí tengo un problema, porque tengo que mejorarlo. ¿Cómo lo mejoro? Ahí viene el detalle. Entonces, dentro de los principios de la calidad, hay un principio que es bien interesante, que dice, hay que tomar decisiones en base a evidencias. Sin evidencias no puedes tomar decisiones. Hay que tomar decisiones en base a evidencias. Muchos padres de familia, muchos directores me decían, tenemos un clima devastador. El clima del profesorado es terrible. Y ahí yo le decía, ¿y lo has medido? No, pero se ve. No, pues eso es un supuesto, ¿no? Y no sabemos qué tan movido puede estar. Entonces apliquemos una herramienta, ¿no es cierto?, para saber si realmente está movido y en qué nivel está movido. Regresamos al ejemplo de la pantalla. ¿Estás con sobrepeso? Sí, pero ¿qué tanto de sobrepeso tienes? No es lo mismo que tu peso ideal sea 70 y que peses 80 a que peses 120, ¿no es cierto? Es diferente. Entonces no puedes decir solo tengo sobrepeso. Una cosa es obesidad mórbida y otra cosa es estar con sobrepeso ligero o con un sobrepeso complicado. Entonces, si me dejo entender, entonces qué importante es la medición, ¿ya? Ok. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo de cómo formular estos OKR. No es cosa del otro mundo, ya te digo que formular objetivos lo sabemos. Lo que quiero contigo es que entiendas la metodología, cómo se van a organizar, ¿ya? Entonces, en esa línea, mira lo que hay acá. Dice, un objetivo institucional, dice, mejorar el nivel de satisfacción de los padres de familia sobre el servicio educativo virtual. Ellos lo vieron importante, mejorar el nivel de satisfacción. Mi pregunta es, niveles de satisfacción del padre de familia, ¿en qué área la ubico este objetivo? ¿Perteneciente a qué factor? ¿Te acuerdas que hablábamos arriba de administrativo, pedagógico, pastoral, tecnológico? Mejorar el nivel de satisfacción de los padres de familia, ¿dónde podría estar? ¿Por dónde podría estar? Como me dice Luis, ¿no? Luis Condori me hace una reflexión muy bonita. Me dice, el manejo de la data, su sistematización para uso en las reflexiones entre los directivos y los directivos con los docentes es importante. Ahí está el problema, Juan Luis. Justamente ese, tú has tocado el punto. El manejo de la data, dice, su sistematización para uso en las reflexiones. Si eso no se llega al nivel de hacer reflexiones sobre la data, no se hizo nada, ¿no? Entonces, a ver, vuelvo a preguntar, entonces, ¿a qué área pertenecería el tema de mejorar el nivel de satisfacción de los padres de familia? ¿Pertenece a alguna área o no? ¿Podría ser más la administrativa? ¿Es posible que sea más ligada a la administrativa? ¿O aprendizaje formativo? Me dice Carlos Cerro. Mm, aprendizaje, los padres de familia ven aprendizaje más que formativo. Claro, claro, de todas maneras, pero yo te preguntaba servicio al cliente, administrativa, correcto, correcto, más alineado al servicio al cliente, más a la parte administrativa. Perfecto.
pero quiero que veas ahora los resultados claves. O sea, si mi objetivo es mejorar el nivel de satisfacción de los padres de familia, quiero que tú me propongas resultados claves. O sea, acá no es como que, ya, ok, mejoramos el nivel de satisfacción, ¿y qué vamos a hacer? Y a veces quedamos en nada. En cambio aquí, mira los resultados claves que te estoy viendo acá. Mira acá. Dice, obtener 30% de mejora en una encuesta de satisfacción de nuestros padres de familia. ¿Por qué? Porque probablemente en la primera encuesta, supongamos que había un 70% de no satisfechos. ¿Qué me está diciendo este primer resultado clave? ¿Cuánto debería votarme la siguiente encuesta? Si se supone que mi primer resultado fue 70% de padres insatisfechos. Este resultado clave dice obtener 30%, ¿qué es lo que me debería arrojar mi segunda encuesta? Por lo menos un 40% de padres insatisfechos, ¿no es cierto? Entonces, acá viene otro detalle. ¿Te das cuenta? Lo otro dice, reducir en un 20% el tiempo de respuesta a las solicitudes de los padres de familia. Reducir en un 20% el tiempo de respuesta. Entonces, para eso yo también medí cuánto tiempo me toma, ¿no es cierto?, dar respuesta a las solicitudes de mis padres de familia desde el entorno virtual. Me ha tocado, mira, es que son cosas interesantes que quiero compartir contigo. Un padre de familia quiere el certificado de estudio de su hijo porque a medio año ellos se iban a mudar a otro país y tenían que hacer toda la parafernalia de apostillar los certificados y demás. Certificados de estudio, los pidió, habían pasado 15 días y nadie había dado respuesta a ese certificado. Fíjate qué interesante. ¿Ah? Y si el padre no volvía a llamar, a todo el mundo se le había pasado que a alguien había llamado al padre de familia para solicitar, había mandado un correo además al correo institucional solicitando el certificado de estudios. Entonces, mira qué importante, ¿no? Qué importante es que ustedes identifiquen estas áreas críticas y establezcan claramente estos objetivos. Como yo te decía en la teoría arriba, son concretos, son puntuales y obedecen a una realidad. ¿Me dejo entender? O sea, esto no lo leyeron en un libro. Lo que está pasando es que nos reunimos la gente, ¿quiénes? ¿Quiénes determinaron estos resultados claves? ¿El director? Yo te pregunto, ¿el director estaría en capacidad de plantear estos resultados claves? ¿Tú qué me dices? ¿Sería el director el llamado a plantear estos resultados claves? ¿Qué sabrá el director cuánto tiempo demora en hacerse un certificado de estudios? Probablemente no. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es que quienes plantean estos resultados claves son los que están inmersos en esa área que yo te había mencionado, o administrativa, o pedagógica, o tecnológica. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. ¿Sí? Claro, obviamente que el director no, exacto, Sarita Banda, segura que no, por supuesto que no, porque él no es un sabelotodo. Entonces él es un líder, y mucho cuidado porque hay directores a los que les hemos tenido que ajustar la plana, porque un líder no es aquel que lo sabe todo, sino que es aquel que tiene la capacidad de identificar en los demás sus potencialidades y generar en equipo sinergias frente a ellos. Ese es el verdadero líder, ¿no? Que conoce obviamente sí el giro del negocio, el core business del negocio, pero no es que tenga que saber de todo. Eso tampoco es así. Entonces, qué importante que los resultados claves estén bajo la responsabilidad de los equipos que están involucrados en ese proceso o en esos procesos. ¿Qué voy a generar en los trabajadores cuando les digo a ellos como director o como equipo directivo, propónganme estos resultados clave para mejorar algo que está afectando mi servicio, que es el nivel de insatisfacción de los padres de familia? Ellos están motivados, definitivamente, porque ahora ya los toman en cuenta, ¿no es cierto? Y te están diciendo, ahora confío en ti, en que me plantees algo específico para poder levantar ese objetivo que me he propuesto. Ahora, de alguna manera, podemos decir entonces que los objetivos OKR también promocionan el liderazgo, el trabajo en equipo y el compromiso. Pero algo importante, que los OKR son públicos. Son públicos. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué me dice Luis? Eso quiere decir que los OKR tienen que ser planteados por el personal, ya que el mismo director no necesariamente conoce todo. Correctamente. Lo que sí el director puede identificar las áreas críticas, convocar a estas áreas y juntos plantear estos objetivos OKR. Eso es lo que promueven los OKR. ¿Te das cuenta que es diferente cuando haces un plan estratégico? Cuando tú haces un plan estratégico, los directivos son los que definen la visión, misión, ¿no es cierto?
los objetivos, y a partir de eso ya también todos colaboran, pero el norte de alguna manera lo decantó de parte de los directivos. Aquí todos van a colaborar de manera, digamos, horizontal. Eso es importante, ¿de acuerdo? Pero mire el efecto del OKR, ya no estoy hablando de un objetivo, porque su conceptualización es objetivo clave de resultado, ¿no? Pero no es un objetivo cualquiera, es un objetivo que me está ayudando a generar también una cultura, una forma de trabajo colaborativo, motivacional, y además al ser público, ¿qué significa? Que semana a semana se publican estos resultados, o cada 15 días, o dependiendo cuánto le estipulen ustedes como equipo. Yo te diría, por ejemplo, si el nivel de insatisfacción del papá está a un 70% y queremos bajarle 30, o sea que debe llegar a 40, ¿cada qué tiempo podríamos hacer una encuesta para saber qué tanto estamos alcanzando ese resultado? Podría ser cada 20 días, porque ahora que estamos en emergencia, sí es importante ir midiendo rápidamente el termómetro a mi padre de familia, cómo se siente. Cada 20 días, entonces, cuando yo tenga los resultados de esa primera encuesta 20 días después, tengo que publicarlo para que todo el personal sepa qué tanto hemos avanzado. ¿Me dejo entender? Y así, por eso se dice que los OKR son objetivos públicos. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, es importante tener un propósito, como en las clases nuestras también hay un propósito, por qué hacemos las cosas, qué nos motiva como maestros a levantarnos cada día y como escuela a seguir progresando, mejorando y optimizando nuestro servicio. En una escuela, ¿dónde encuentro el propósito de la razón de ser de la escuela? ¿Dónde estaría ese propósito? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería ese propósito? ¿Cuál sería esa razón de ser? En la misión. La misión, recuerda bien, Juan Lee, pero la misión es quién eres tú. ¿Quién soy, no es cierto? ¿Quién soy yo? Y ahí también defino tus valores, ¿no es cierto? Muy bien. Pero la razón es la visión, es decir, hacia dónde quiero llegar, ¿no? Hacia dónde quiero llegar, correcto, muy bien, excelente, excelente. Me dicen que me escuchan un poquito bajo, ¿es correcto? ¿O me escuchan bastante, me escuchan bien? Pues estoy hablando un poquito bajo. Me dicen ustedes, ¿ah? Para poder mejorar. ¿Se escucha bien? Ah, ok, gracias, gracias. De repente hay alguien con el alias psicología, de repente sube un poquito el volumen de tu máquina. Perfecto, perfecto. Miren, entonces el propósito, visión, misión, no podemos desentendernos. Tenlas ahí, que te iluminen, visión, misión, pero preocúpate por los OKR que no vayan fuera de la visión y misión, porque no podemos plantear OKR fuera de lo que tú, del marco que define quién eres tú. Eso es importantísimo. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, está claro que hay un propósito, ¿de acuerdo? Ahora, como te decía hace un momento, los OKR también sirven para generar tu cultura. Acuérdate de ese término, la cultura organizacional. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la base de la cultura organizacional? ¿Cómo cimentamos la base de una cultura organizacional? ¿A través de qué? ¿En qué se basa la cultura organizacional? ¿Qué podríamos decir acerca de la cultura organizacional? ¿Alguna idea? Porque estamos hablando que los OKR promueven una cultura distinta, de trabajo en equipo, colaborativo, de sinergias. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la base de la cultura organizacional? Porque nos confundimos, ¿ah? Mira, acabo de tener un problemita con uno de mis colegios, ya te digo, más de 33 colegios. Un colegio me dice, esta última semana, que ya acabó el bimestre, me decía, hace unas semanas que acabó, en mayo, acabó el bimestre, y me decía, muy bien, Juan Carlos, lo que tú has dicho es correcto, ahora lo voy a rematar, efectivamente. Pero hace unas semanas me decía un colegio, mira, Giovanni, la última semana de mayo los profesores ya no van a hacer clase. ¿Y por qué le digo? Porque ya están cansados, pues ya es la última semana. Además, ya es parte de nuestra cultura. Entonces ya se van a relajar una semanita. Entonces yo le digo, pero un padre agudo puede decirte, ok, como te relajaste la última semana, no te pago la última semana, pues descuéntame una semana de la mensualidad. ¿Me entiendes? Entonces, es muy simple. Lo que dice Carlos Cerro es correcto. Los valores, y Juan Carlos también, Juan Carlos y Carlos, los dos Carlos. Valores, los valores institucionales son los que van a formar la base de tu cultura organizacional. Entonces es muy simple. Cuando hay actitudes de tus colegas, de tus profesores, y esas actitudes y comportamientos no están alineados a tus valores, no es parte de tu cultura. ¿De acuerdo? Solo aquellas acciones que están ligadas a tus valores institucionales podemos decir que son parte de tu cultura organizacional.
¿De acuerdo? Entonces, mira, los OKR mueven tu cultura porque están alineados a los valores: colaboración, superación, compromiso, solidaridad, honestidad, etcétera, etcétera. Entonces, los objetivos OKR son el deben ser y los resultados claves, ¿ya? El cómo se va a hacer, ¿de acuerdo? Y los resultados claves deben ser específicos. Uno es el cómo y el otro es vamos a hacer cómo se va a hacer. ¿Ya? Uno debe ser significativo, inspirador, mientras que los otros específicos y agresivos, y acá los vemos, ¿no? Uno me inspira y dice, tengo que recuperar a ese padre de familia insatisfecho, ¿no es cierto? Tengo que mejorar el nivel de satisfacción. Mientras que el otro me hace pisar tierra. Sí, muy bonito, pero cuidado. Tienes que obtener 30% de mejora en la encuesta, reducir el 20% del tiempo en cuanto a respuestas de solicitudes de los padres, y finalmente reducir a un 5% el número de reclamaciones de los padres de familia. Estos resultados claves obviamente van a venir acompañados ¿de qué? De tareas. Entonces, el orden es así. Establezco el objetivo, coloco el resultado clave y esto decanta en tareas específicas. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante identificar esos factores críticos. A ver, yo te acabo de mencionar uno, el nivel de satisfacción de los padres. Me gustaría que tú me digas ahorita qué otra situación crítica se ha presentado dentro de la escuela que podría considerarlo para plantear un OKR. A ver, ¿quiénes se animan? ¿Quiénes se animan? Yo acabo de darte uno. De hecho, que con los padres de familia tenemos un problemón. Ok, ¿qué otra situación crítica se ha presentado en la escuela? Pago de pensiones, correcto, pago de pensiones, muy bien. Pero eso está ligado también al padre de familia, ¿no? ¿Ok? Sí. Vamos a tratar de procurar con el... Avísame, por favor, cuando el sonido se distorsione para poder... Poca asistencia a las clases virtuales. Bien, Víctor Castañeda, excelente. Efectivamente. Habría que plantear un OKR, mira, específicamente porque la asistencia a las clases no era la mejor. No había control para la asistencia. Nos pasó algo bien curioso. Un colegio nos dijo, sí, estamos controlando la participación de los chicos. Y yo le preguntaba, ¿y cómo lo hacen? Es fácil, en la mañana la tutora pasa lista y ya están. Y yo le decía, pero ahí tenemos un error, pues, porque no estamos en un colegio presencial donde tú pasas lista en la mañana y te aseguras que todo el día va a estar, o sea, por lo menos todo el periodo de prestación del servicio va a estar en el colegio. Entonces, acá tienes que asegurarte sesión por sesión, efectivamente. Entonces, como dice Carlos y Víctor también, entonces, efectivamente, entonces, ¿qué había? Falencia, el profesor no sabía cómo hacer un registro virtual de la asistencia. Entonces, había que hacer un OKR y en los resultados claves ser muy precisos para que capacitemos al profesor, para que encontremos una persona adicional. Acuérdate que en la parte administrativa, muchas secretarias, trabajadores del colegio se quedaron sin trabajo, digamos, sin funciones, ¿no? Entonces, habría que también ahí hacer un trabajo óptimo para, digamos, sacar provecho de todo el recurso humano que tenemos dentro de la escuela, ¿no? Ok. Juan Carlos me pregunta, en caso de resultados claves, ¿es necesario definir el tiempo y una escala de calificación si se cumplió o no? Por supuesto, Juan Carlos. Ahorita terminamos, ahorita vamos a llegar ahí. Correcto, correcto. Sino que estoy tratando de contarte un poquito las experiencias, pero decanta en lo que Juan Carlos me pide. Me dice, efectivamente, esto tiene que estar temporalizado y tiene que haber una meta para cumplir y alcanzar. Por eso te hacía hace un momento la diferenciación entre objetivo y meta. ¿De acuerdo? Eh, claro, efectivamente, como lo dice aquí Jessica, muchos padres de familia pedían, ¿no es cierto? Pedían que se cumplan las horas de lo presencial. Como lo dije al principio, era claro venderle al padre de familia el nuevo colegio, por lo tanto, aclararle que nosotros nunca hemos vendido horas, sino más bien hemos ofrecido un perfil de egreso. Entonces ahí había la diferencia. ¿De acuerdo? Ok, vamos a lo que nos pedía uno de ustedes. ¿Cómo decanta esto, no? Acá viene algo importante, ¿no? Vamos a ver cómo decanta. Acá lo que te decía, las tareas. Qué importante que de lo que nosotros estábamos hablando, de los resultados claves, decantan en tareas. Pero finalmente la ventaja competitiva. Yo quiero preguntarte si tú tienes claro cuál es una ventaja competitiva y una ventaja comparativa. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Porque mira, en una escuela pueden haber ventajas comparativas o ventajas competitivas. Entonces, si tú no tienes claro cuál es la diferencia, tenemos un problemita. ¿Ya? ¿Por qué? Te digo, la ventaja comparativa es aquella que tú tienes, ¿no es cierto?
y que en el tiempo tu competidor lo logra tener y ya no es una ventaja para ti. ¿Me dejo entender? Mira, la ventaja comparativa, vamos a suponer, a ver, en algún tiempo te acuerdas que la publicidad era, en mi colegio hay computación, computadoras e internet. ¿Te acuerdas? Hace en los años 90, ¿te acuerdas que el colegio hacía su publicidad? Nosotros tenemos internet. Como esa era una ventaja frente al colegio del frente que no lo tenía. Pero era comparativo, ¿por qué? Porque esa ventaja era tal hasta que el colegio del frente se conectaba a internet y ya no había diferencia. ¿Me dejo entender? ¿Y cuál es la ventaja competitiva? La ventaja competitiva es aquella ventaja que la tienes tú y que nadie más la va a tener o va a ser muy difícil que la tenga. ¿De acuerdo? Eso que te hace completamente diferente y ese valor diferencial hace que tu cliente genere una fidelización contigo. Entonces, tú tienes en una escuela ventajas comparativas y ventajas competitivas. ¿A cuál de las dos las tienes que cuidar más? ¿A las comparativas o a las competitivas? Está claro que a las competitivas, ¿no es cierto? Porque en el tiempo son las que van a permanecer. En cambio, la comparativa, ¿no es cierto? Exacto, Mary, las competitivas. Porque la comparativa va a hacer la diferencia hasta que el otro tenga lo mismo que tú. Por ejemplo, en mi colegio dictamos clases de francés. Excelente, ¿no? Exacto, exacto, Mari Carmen, efectivamente. Dicto clase de francés. El dictar clase de francés puede ser una ventaja competitiva o comparativa. ¿Qué sería? Muy bien, Florquito, efecto, ventaja competitiva. Y a ver, pero yo te digo, por ejemplo, el dictado de francés, ¿qué sería? ¿Una ventaja competitiva o comparativa? Correcto, Jessica, comparativa. ¿Por qué? Porque será ventaja hasta que tu competencia dicte francés y se acabó tu comparativa. Exactamente, ¿de acuerdo? Por eso es importante que tengas claro qué ventaja comparativa y competitiva tienes. Mira lo que hacen los OKR. Te refuerzas tus ventajas competitivas. ¿Por qué? Muy bien, Daisy, comparativa. Pero en el caso de los OKR, la competitiva es crucial. ¿Por qué? Porque está alineado al trabajo de tus valores institucionales. Una de tus ventajas competitivas, por ejemplo, en los colegios religiosos, es su carisma, el carisma. Por ejemplo, un colegio salesiano es completamente particular porque tiene un carisma. Entonces, sus valores y el carisma de su congregación lo hacen diferente. ¿Me dejo entender? Entonces, tienes que identificar esas ventajas comparativas y los OKR refuerzan esas ventajas comparativas. ¿Ya? Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Uy, nos está ganando el tiempo. Ya son las 8, era hasta las 8. ¿Nos podemos quedar 5 minutitos más o ya cerramos? ¿Qué dicen ustedes? ¿5 minutos? Ok, ok, vamos, nos quedó corto el tiempo. De verdad que contándoles todo, uy, tendría que contarles tantas cosas, con tantos colegios visitando. De verdad que como agencia acreditadora estamos visitando todas las escuelas y sacando pues tanto material que creo que lo correcto para todos es que a fin de año salgan varios libros referidos a la virtualidad. Ok, miren, miren esto de acá. ¿Se acuerdan que les hablaba de los objetivos en función de estas áreas? Acá hay 3. Pero ya te dije yo que eso depende de cada colegio, depende de ustedes. Esto no está escrito en piedra, por si acaso. ¿Ah? Ya te dije, algunos me dijeron, no, tecnológico va dentro de administrativo. Bueno, si tu equipo lo considera, lo pone, no hay problema. Lo hemos separado por la coyuntura particular, ¿de acuerdo? Veamos, por ejemplo, aquí dice, administrativo, mantener el servicio educativo de calidad mediante la modalidad virtual. Mira el OKR, ¿eh? Mantener un servicio de calidad. O sea, que no sea cualquier, no que no cumplo, ya salí del apuro, no, quiero dar un servicio de calidad. Mira el resultado clave, 80% de participación de los padres a través de los canales de comunicación que utiliza el colegio. Desde la parte administrativa, ellos dicen que va a ser de calidad conforme más padres de familia participen. En lo pedagógico, ellos han planteado fortalecer los vínculos y participación de toda la comunidad educativa desde los valores institucionales a través de diversas actividades y canales de comunicación. Que toda la comunidad participe. Resultado clave, la comunidad educativa es atendida en un tiempo aproximado de 10 minutos como mínimo y un máximo de 2 horas. Lo que pasa es que en este colegio, ¿qué estaba ocurriendo? Que cuando alguien comunicaba a alguien, nadie era atendido. Es decir, tú agarrabas y le decías a la directora, tengo una consulta, nadie te respondía. Un grillo te respondía, nadie respondía. Cuando el padre de familia preguntaba, igual, lo mismo. Entonces, para ellos, esto era lo estratégico, para dar un servicio de calidad. Esto puede variar de colegio en colegio, no está escrito en piedra, vuelvo a repetir, ¿de acuerdo? Ok.
¿Y cómo decanta esto? Aquí, en acciones puntuales. Lo que me decía hace un momento, me parece que Carlos, no me acuerdo si era Carlos, pero están las actividades, obviamente que van a reforzar este resultado clave que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Y obviamente veo las metas que estamos colocando aquí, ¿no? Las metas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pueden ser productos, pueden ser porcentajes, pueden ser números, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando establecemos las metas. Entonces tengo las actividades, las metas, los responsables, el presupuesto, el cronograma, pero que está respondiendo a una situación crítica identificada y que el tiempo no me debe tomar más de 2 o 3 meses para hacer una reevaluación del mismo. ¿De acuerdo? Y hasta aquí, mira, yo te comento algo, hasta aquí todos llegan, ¿eh? Hasta aquí todos lo hacen muy bonito. ¿Sabes cuál es el problema más complicado? Del 100% de nuestros colegios, y eso que estamos ahí detrás, ¿eh? Del 100% de nuestros colegios, solo un 65% han llegado a ejecutar lo que han planificado. ¿Por qué? Porque normalmente te gana, ¿qué cosa? Lo urgente sobre lo importante. Entonces te abocas más a lo urgente y te olvidas de lo importante. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, este cuadro tiene que venir acompañado de este tablero de control con semáforos. Este tablero de control, obviamente, que es simplemente un Excel. Aquí el semáforo, llama a tu profesor de cómputo, dile, créame un semáforo y conforme voy avanzando con mis metas establecidas, quiero que me vayas colocando si estoy en ámbar, en verde, etcétera, etcétera. Y estableces una métrica de 0 a 50, rojo, de 51 a 89, ámbar, de 90 a 100, verde. Pues es una métrica que lo hemos sacado nosotros. Tú puedes escoger la métrica que quieras, puede ser más exigente, puede ser más flexible, eso dependerá de ti. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer un ejercicio para ver si más o menos lo que hemos estado trabajando está alineado a lo que queríamos, ¿ya? Un segundo. A ver, quisiera que ustedes me ayuden en una sola palabra, por favor. Díganme ustedes, eh, por favor, díganme, ¿están viendo mi nueva pantalla? ¿Se ve mi nueva pantalla? Que dice, he cambiado de PowerPoint, ¿no es cierto? Estoy en otra pantalla. ¿O siguen viendo mi PowerPoint? Ah, es el PowerPoint, ¿no? Si está el PowerPoint. Ok, entonces discúlpenme, voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir mi nueva pantalla. Ok, ahora sí, ¿lo ven? Ok, perfecto. Yo planteo objetivos OKR. Vamos a ver si qué tanto ha calado nuestra sesión de hoy, ¿no? Que es importante. Quiero que me digas en una palabra de todo lo que hemos escuchado de OKR, ¿cómo definirías OKR con una palabra? Cualquiera de ustedes, escríbanme por el chat, yo lo voy agregando acá. Para ver si hemos comprendido un poco la esencia de los OKR. Resultados. Ok. ¿Qué otra cosa más? Ayúdenme ustedes. ¿Qué más es OKR? Efectividad. Correcto. Decisiones. Cultura, muy bien. Correcto. Producción, correcto. Producción, muy bien. Ok, muy bien. Vamos ahí. Objetividad, muy bien. Ahora, vamos a ir de trascendencia, correcto, trascendencia. Muy bien, muy bien. Mejora continua, ¿no es cierto? Podemos poner PHBA. PHBA. Tenemos claro cuando hablamos de PHBA, es decir, la mejora continua está inmersa acá también. Todo lo tenemos que planificar, eso que se planifica se hace, eso que se hace se evalúa y eso que se evalúa se toman acciones para volver a planificar. El PHBA planifica, hace, evalúa, verifica y toma acciones de cambio. Muy bien. Entonces, bajo esa línea, vamos a reflexionar un poquito y le voy a decir lo siguiente. Vamos a ver. Si ustedes han mencionado, lo primero que han mencionado ustedes, ¿qué cosa ha sido? Ok, lo primero que han mencionado, bueno, tenemos nuestros objetivos OKR. Ok. Efectividad. ¿Por qué efectividad? Obviamente está dando luces para detectar lo crítico y voy a atender eso que es crítico, pero aterrizando, ¿no es cierto? Acá no es solamente planteo el objetivo y me olvido del plancito, no, este plan es distinto porque es público, ¿correcto? Muy bien, excelente. ¿Qué más? PHBA, claro, porque nos mete esta cultura de la mejora continua. Planificar, hacer, verificar y actuar. Muy bien, ¿qué más?
Ustedes mismos, cultura, ¿por qué? Porque te fuerza los valores institucionales, ¿correcto? Parte de los valores institucionales. Muy bien, esto lo han dicho ustedes, ¿ah? De lo que hemos compartido. ¿Qué más? Producción, correcto, muy bien, producción, ¿por qué? De alguna manera, en el caso nuestro, claro, relacionado al servicio educativo, ¿no? Está relacionado con nuestros procesos, ¿no? Hemos dicho eficiencia también, algunos me han dicho resultados, por supuesto. Tenemos que medirnos y sobre esa medición yo voy viendo qué tanto estoy avanzando sobre la meta que me he propuesto. Perfecto, perfecto. Muy bien, excelente, muy bien. Excelente, muy bien, les agradezco mucho por su tiempo, de verdad que ha sido importante. Teníamos una hora para compartir y la verdad que hay mucho más, porque sería compartir experiencias de otros colegios. No quiero irme sin antes no dejarte lo siguiente. Mira, te quiero compartir ahora a ti. Voy a compartirlo en la pantalla. Quiero que por favor ingreses, cuando puedas, te voy a dar el código aquí, puedas entrar a Socrative Student, que puedes mencionarlo, lo voy a compartir mi pantalla ahorita. El PPT, no sé qué te pareció el PPT. ¿Te gustó el PPT con los ejemplos? Ya, vamos a hacer algo simpático, ¿ya? Mira, como Mari Carmen conoce a todos, yo te he preparado algo simpático. Mira lo que voy a hacer. Le voy a regalar el PPT y además cualquier duda, inquietud, encantado de apoyarlos, le voy a recibir. Quiero que entres a este programa que se llama Socrative, que se escribe así como está por acá. Socrative, no sé si lo logran ver, acá está. Socrative, y buscas la opción Socrative Student. ¿De acuerdo? Socrative Student, que es Socrative para estudiante. Ingresa y te va a pedir una sala y escribe la que dice ahí, Giovanni 4954. ¿De acuerdo? Giovanni 4954. Ingresa y quiero que resuelvas, hay 5 preguntas. Pones tu nombre, ¿de acuerdo? Y quiero que respondas. Los que responden bien, ¿no es cierto? Ahí está Mari Carmen dejando su teléfono, y yo le voy a dejar los resultados. Ingresen si pueden ahora mismo, ¿eh? Si pueden ahora mismo ingresen inmediatamente y hay 5 preguntitas. Una vez que tú las respondas, te vamos a mandar el PPT y encantado de poder atenderte alguna duda que tengas sobre los objetivos OKR. De verdad que ha sido un gusto enorme poder compartir con ustedes. No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, encantado de poderlos, digamos, poder absolver sus inquietudes, ¿no? Ah, el audio para Mari Carmen. Discúlpame, Mari Carmen. No, no hay problema, Giovanni. Muy buena la ponencia. Muchísimas gracias. Estaba ahí leyendo los diferentes chats de los participantes y nuevamente a nombre de Editorial Tercer Milenio, Edelvives, muchísimas gracias por su participación y especialmente a ti, Giovanni, muchísimas gracias por este espacio que nos has brindado, bastante interesante. Yo también lo he pensado, lo traía hacia mi área comercial y decía, ok, falta esto, falta esto. Muchísimas gracias. No sé Gracias. si No. tienen Sí, preguntas. han salido algunas preguntas que es un detalle crucial. Ahí, ¿quién me hizo la pregunta? Ahorita le digo, me preguntó por acá alguien que fue el número de los OKR, que me pareció una muy buena pregunta, efectivamente. Una de las características, hay un refrán que a mí me encanta mucho que dice menos es más. Y los OKR tienen esa característica. Dice que por institución no debe haber más de 3 o 4 OKRs. No más de 3 o 4 OKRs. O sea, los OKRs tienen que ser bastante, digamos, concretos, puntuales, máximo 5, te dicen entre 3 y 5 debería ser lo máximo, porque acuérdate que atienden a situaciones críticas y busca lo más crítico. Ya si tienes más de 5 situaciones críticas, mira, ya piensa seriamente en replantear tu negocio, ¿no? Pero tú tienes que ver lo crítico y eso que es bien crítico, aplícale los OKR, ¿sí? Encantadísimo, yo les digo que dejé la docencia ya hace un buen tiempo por el tema empresarial y con la agencia, pero les cuento que cada vez que me invitan amigos como Mari Carmen u otros, yo encantado de compartir porque siempre les digo, ¿no? Y encantado, Mari Carmen, cuando tú gustes de poder compartir con ustedes. Me preguntan cómo pueden entrar a Socrative. Es muy simple, entren a Google y pongan Socrative Student o simplemente Socrative y te va a salir ahí Socrative Student, haces un clic y te va a salir el nombre del nick, que es este que está acá, Giovanni 4954, y puedes trabajarlo, ¿no? Encantadísimo, de verdad que un gusto enorme, Mari Carmen, nuevamente gracias a todos, ha sido un placer y estaremos en otra oportunidad.
Gracias, Giovanni. De verdad, encantado. Sí, te tomo la palabra para poder contar contigo en una siguiente oportunidad. Te tomo la palabra. Ha quedado Ah, grabado. encantada. Claro que sí, de todas maneras. Gracias. Muchas Ok, gracias. un Hasta gusto. luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias por su tiempo también. Hasta luego. Gracias. Un gusto. Gracias a todos. Gracias, Esther. Gracias, Sara. Un gusto, Lucía. Un gusto. Estamos en contacto. Gracias, María Esther, por tus palabras. Gracias, Romel. Gracias. Muchas gracias, Liz. César, gracias. César Tirado. Romel, gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Gracias, un gusto. Gracias, Miss Chao, Miss Mónica, Mónica. Un Esther, gusto, Miss Mónica. Miss Roger, ahí están todos mis Roger ya. Profesor Roger, estoy pensando. Muchas gracias.